Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast. Aquí estamos contentos, un sábado más. Aprovechamos los sábados para grabar, así que estamos felices de compartir con ustedes, de compartir entre nosotros. Mi nombre es Joana Escobar, está Lu, está Dani y Hello. estamos con un invitado que nos tiene contentos. De hecho, me siento un poco intimidada porque creo que sabe mucho, pero hoy vamos a atacarte con preguntas. Esperamos que estés listo. Y bueno, ¿qué tema vamos a hablar hoy? ¿Alguien quiere decir? ¿Alguien quiere Bueno, es un asomar tema la idea? muy fácil, porque en la Facilito. Biblia todo está claro. La Y vamos Biblia a hablar es acerca clara. de ese Dios del Antiguo Testamento versus el Dios del Nuevo Testamento. Y que a veces uno lee algunas citas de la Biblia y termina como confundido, preocupado, ¿cierto? Sí, total. Y como no tenemos las herramientas para resolver esas dudas por cuenta propia, hemos invitado a Cristian, un profesor. Bienvenido, Cristian. Gracias. Cristian Gracias por Cardoso, sacar el espacio. Y Cristian es una persona que ha dedicado su vida, gran parte de su vida al estudio de la Biblia, no como ustedes que no estudian. Como nosotros, querrán decir. Por eso ustedes. ¡Ah, qué horror! Y él nos va a ayudar a entender algunas de esas cosas que son bien importantes cuando nos aproximamos a un texto tan complejo como es la Biblia. Te agradecemos nuevamente por estar aquí con nosotros. Y queremos que nos cuentes, antes que nada, ¿qué fue lo que te llevó a estudiar teología? Porque es una disciplina compleja. Yo quería ser científico desde muy niño. Yo quería ser astronauta. En esa época yo todavía no era de la iglesia. Entonces, cuando entré a la iglesia, en cierta forma trasladé mi curiosidad científica hacia la Biblia. Y un día pregunté que qué estudiaba la gente que estudiaba la Biblia. Y me dijeron, no, ellos van a estudiar teología. Entonces ahí dije, bueno, yo quiero estudiar eso. Anótame. Ahí voy. Yo en realidad no sabía todo lo que implicaba estudiar teología ni los perfiles profesionales que tenía. Pero bueno, así terminé estudiando teología. Y ya cuando me di cuenta de todo lo que implicaba y a veces lo que implicaba ser particularmente pastor en estos lugares del mundo, dije, ¿qué hago yo con esta carrera que me dé de comer y que no sea una pérdida de tiempo lo que he invertido hasta ahora? Y ahí dije, ok, voy a seguir estudiando con aras de algún día ser profesor de teología, así que me fui a hacer un doctorado y bueno, ahora terminé justamente enseñando teología. ¿Qué es lo más difícil de esta disciplina, de este estudio, para ti? Yo creo, la gente a veces piensa que estudiar la Biblia nada más es como que llegar y tomar 2, 3 cosas y ya está. Pero hacerlo a nivel profesional en realidad implica manejar muchas disciplinas que es demasiado desgastante. Porque tienes que saber de manuscritos, de idiomas, de historia, de arqueología, de cultura, de antropología. Y solo eso para poder decir, ok, esto pudo haber significado tal cosa. Y de allí ahora tienes que tener sensibilidad para traer eso que pudo haber significado en el pasado para aplicarlo ahora en estos tiempos. Entonces implica sociología, filosofía y todo eso para a veces predicar un sermón y que la gente te diga, no me gustó. Oh, está equivocado. Sí. Bueno, es muy interesante. Bueno, nosotros venimos, como comentamos hace un ratito, de familias ministeriales y es todo un reto. Es todo un reto y estamos súper contentos de tenerte acá porque sentimos que con el conocimiento que vas a traer a este episodio vas a enriquecer un poco más la conversación. Como siempre decimos, Sí. aquí no pretendemos dar como la última palabra de todo. Lo que queremos es abrir la discusión a un tema específico que consideramos no ha sido suficientemente abordado en los espacios en los que nos desenvolvemos. Sí. Y no ¿Sabes sé, que eso que decías ahorita, estudiando este tema y el de Elena de White también, pero sobre todo yo me sentaba y yo, bueno, vamos a entender un poquito como para no ir en cero, ¿no? Porque también he tenido a leer la Biblia, incluso me di cuenta que cuando veo pasajes que son agresivos, como que digo, bueno, seguro esto no es lo que Dios quise decir y voy para otro. Y cuando veo uno bonito, digo, este es el Dios, ¿no? Este es el que yo... Y estudiando esto dije, me di cuenta que estaba haciendo eso, ¿no? Como que el que es agresivo no es el Dios con el que yo me siento identificada.
Entonces dije, me voy a sentar y voy a prestarle atención y voy a tratar de indagar un poquito más en esos versículos. Y me quedaba un rato como mirando al infinito porque yo, ¿qué leo? O sea, si leo un comentario bíblico, estoy leyendo la opinión de otra persona. La concordancia no las entiendo, ¿sí? Me enredo toda en la concordancia. Entonces yo decía, bueno, ya, mañana será otro día. Y al mañana me sentaba, le escribía a un tío que es pastor, a mi papá que es pastor, pero era como, no sé. Entonces ahorita que tú dices, hay que saber un montón de disciplina, pues esa frustración que yo sentí estos días, que por eso incluso le dije a Dani, amor, voy a preguntar. O sea, vamos a sacarle la chicha. Vamos a preguntar porque yo no pude como sacar, investigar, leer, porque de verdad que es complejo. Sí, Lo es. tremendo, tremendo. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué ese tema? Hmm. ¿Y cuál es la importancia de hablar acerca de ese aparente contradicción que existe entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento? Bueno, para comenzar, muchas, digamos, denominaciones le dan demasiada importancia al Nuevo Testamento y olvidan todo lo que aparece en el Antiguo Testamento. Y hay veces, y en estos días me ocurrió que visitábamos una iglesia en Ibagué y nos invitaron a ser parte de la clase de jóvenes, y nosotros no somos jóvenes, pero nos sentimos jóvenes allí llenos de muchachos de 16, 17 años, y hablaban acerca de ese momento en el que Dios le dice a Abraham que suba al monte con su hijo y lo sacrifique. Entonces, creo que uno, como decía Nani, uno siempre es como, no, pero Dios sabía todo, y Dios no era loco, o sea, Dios no lo iba a mandar a matar de verdad, era una prueba. Y además era para ver si la prioridad era realmente Dios o era su hijo. Pero yo escuchando esa clase, yo decía, pero es que yo no acepto esa explicación. A mí me parece muy complicado un Dios que ponga en esa situación a un padre. Mm. Me parece súper complicado. Yo no sé cómo conciliar ese Dios que uno conoce en el Nuevo Testamento con ese Dios del Antiguo Testamento que le pidió a Abraham a que matara a su hijo. Ujú. Y digo, uy, o sea, el morbo, la maldad, no sé. Yo le decía a los muchachos, no nos quedemos con esas respuestas automáticas que nos han enseñado siempre para no cuestionar. Ujú. Vayamos un poquito más hondo. Preguntémonos realmente qué quiso mostrar Dios con eso. Y quizás eso es lo que subyace a este episodio. Es Sí. como, no nos quedemos con la lectura, como tú decías, superficial, que no, Dios no es así, Dios, eso que aparece malo ahí, no. Eh, Atrevámonos a pensar en un Dios complejo, en un Dios autónomo, soberano, que conoce todo y nosotros no, y que nosotros entendamos que las cosas funcionan de esa manera. Y un ejemplo es justamente ese, el de Abraham, pero no sé si ustedes han leído algunas otras citas que han dicho, esto está complicado. Yo por lo menos leí una en Génesis 32, 27, en el contexto, en el contexto del becerro de oro, ¿sí? Y la renovación del pacto. El versículo 27 dice, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, que cada uno se ciña su espada, regrese al campamento y vaya de puerta en puerta matando a cada uno de su hermano, a su amigo y a su pariente. Mm. Y yo decía, Oh my God. Sí. que Dios te ordene matar a tu hermano, que Dios te ordene matar a tu vecino, a tu pariente, porque tu pariente en un momento, bueno, cogió a un becerro y que hoy día puede ser otra cosa, ¿sí? ¿De qué manera podemos conciliar a ese Dios de la guerra, por decirlo de una manera, Sí. o un Dios agresivo, con el Dios de amor, de gracia, de perdón que nos plantea el Nuevo Testamento? Y una pregunta, eh, digamos que para abrir la discusión acá, sería, ¿por qué, por ejemplo, tú consideras que esto es un tema relevante, una conversación que vale la pena tener? Yo creo dos razones. Hay muchas más, pero creo que tengo dos razones en este momento. La primera es porque a lo largo de la historia siempre han habido personas que han tenido esta lucha. ¿Sí? El siglo II después de Cristo había un constructor de botes muy famoso que se llamaba Marción. Y Marción un día empezó a leer las escrituras, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, las escrituras de Israel,
Y luego él también empezó a leer lo que nosotros hoy llamamos Nuevo Testamento y dijo, es que llega a la conclusión que cualquier persona con 2 dedos de frente llegaría. Y dijo, es que este no es el mismo Dios. Y él fue tanto el impacto que generó en él que él dijo, no, yo me voy a separar de lo que en ese momento era la iglesia cristiana, y él empezó, de hecho, una nueva iglesia con una nueva escritura donde el Antiguo Testamento no tenía lugar. Claro. Y no solo eso, en el Nuevo, por ejemplo, los 4 evangelios, él solo tomó el de Lucas, ¿no? Y en las cartas de Pablo empezó a cortar todas las porciones que parecían dar la impresión de que el Dios de Pablo era el mismo Dios del Antiguo Testamento. Y al final, o sea, él tuvo que hacer un trabajo editorial para poder tener una Biblia con la cual él pudiese estar conforme. Y si bien hoy en día no hacemos lo mismo, pero como decías tú hace un ratito, no los cortamos, pero sí lo evadimos, ¿no? Sí, Es como sí, que ajá. este libro, no, este no, aquí sí. Y imagínate, esto es desde el siglo II y la iglesia cristiana gastó mucha tinta en realidad para poder empezar a resolver este tipo de cosas. Entonces siempre ha generado la atención. Así que sencillamente estamos sobre hombros de personas muy sinceras que al leer la Biblia dudaron, ¿no? ¿Es este el mismo Dios de verdad? Sí. Y la segunda razón yo creo que es porque la religión ha hecho mucho daño a lo largo de la historia, así como ha hecho mucho bien, pero también ha hecho mucho daño. Y hoy en día nosotros trasladamos lo que ha hecho la religión a Dios. Y cuando encontramos un texto justo que habla de un Dios que hace daño, hacemos la igualdad y es como que, ok, espérate un momentito. O sea, si Dios, que es el Dios, hace daño, pues es entendible que la religión haya hecho tanto daño también. Entonces eso no nos gusta y tendemos, sobre todo en siglo XXI, donde todo es polarizado, absolutamente todo es polarizado. Entonces, cuando encontramos algo que no nos gusta, nos vamos hacia el otro extremo. Entonces, si de este lado hay un Dios que es violento, el otro extremo es un Dios que es para nada violento. Si aquí hay un Dios que es injusto, entonces Dios tiene que ser justo. Entonces, siempre vamos al otro extremo. Y eso genera, así como hay polarización en política, en deportes y en todo, bueno, esto no es la excepción. La pregunta de spoiler sería, ¿es realmente el Dios del Antiguo Testamento el mismo Dios del Nuevo Testamento? Esa pregunta como para responderla ya y luego ir a desarrollar el por qué. Yo diría que es el mismo Dios. Sin embargo, yo tampoco soy fan de las armonizaciones que no nos hacen confrontarnos con que Dios, no solo en un testamento, Dios hace cosas que sencillamente no entendemos Okay. y que son raras y que a veces y que bordean como tú decías ahorita, lo morboso, lo que es falto de ética. Entonces, yo creo que es el mismo Dios, pero creo que es un Dios tan complejo que hay partes de ese Dios que sencillamente tenemos que aceptar que no es fácil explicarse. Y hay que reconocer eso. Yo por lo menos leía esta mañana la historia de Job. Ujú. Y yo leía esa historia y como Dios tiene un diálogo con Satanás y Dios, mira, estoy tan orgulloso de mi hijo, es perfecto, siempre me ha sido fiel. Y Satanás, bueno, pero es porque nunca le ha pasado nada. Mm. Si está bien todo, ok, te lo entrego. Solo no lo mates, Ujú. pero te lo entrego. Y yo decía, qué fuerte cuando uno pone eso en un plano, ¿cierto? Yo no quisiera que Dios me hiciera eso. Que mira, ya está Daniel, tan buena gente. Eso es porque no le ha dado cáncer. Bueno, que le dé cáncer, pero no lo mates. Mm. Yo decía, y creo que va a lo que tú planteas. Nosotros, nuestra ética es así chiquita, nuestra capacidad de entender Mm. el contexto, con todos los elementos es súper limitado, pero tenemos un Dios que tiene un conocimiento ilimitado y una ética que va mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. Ujú. Entonces uno ve esa situación y uno empieza a contrariarse, pero el reto es, ¿qué tal si dejamos de pretender que Dios es como nosotros? Ujú. Y aceptar que Dios es diferente, es autónomo y es soberano y entiende las cosas Pero de ¿y una manera eso qué diferente. significa en la vida real? O sea, entendiendo eso que me dejas pensando, es verdad, es un Dios complejo. Yo tenía la esperanza que tú dijeras, no, mira, 2 más 2 es así, Joana, entiéndelo, dale. Pero entendiendo, o sea, viéndolo así, como un Dios complejo, como un Dios que definitivamente no vamos a poder entender en su totalidad, cómo yo lo vivo, cómo yo leo la Biblia, cómo me relaciono en eso. Uno de los versículos, Dani leyó Job, dice, que leyó Job, y uno de los que yo vi
es la historia de Moisés cuando ellos hablan y para resumirlo, Moisés está en el monte, ¿no? Está hablando con Dios y le dice, mira, baja que tu pueblo, voy a decir palabras mías, se enloqueció. Entonces tengo mucha rabia, dice, el pueblo que sacaste de Egipto se está portando mal. Estoy tan enojado, dice Dios, que voy a destruirlos a todos. Y viene Moisés y dice, no, Señor, espérate. Entonces, yo lo buscaba en el comentario bíblico y dice, pero no es el mismo enojo del ser humano. No. Ay, yo decía, estas explicaciones me sacan la piedra. Es como te tienes que quedar con la superficialidad, ¿no? Y quédate con esa respuesta y decía, no, pero porque no es el mismo enojo. ¿Cuántas veces yo he dicho algo similar, ¿no? Como que, ¿qué pereza este tipo? Voy a dejarle de hablar, no sé, ¿sí? Si fue una reacción de Dios real, ¿sí? Si no es que tengo que leer entre líneas, ¿cómo vivo con eso? O sea, ¿cómo lo llevo a mi vida? Entonces, es válido enojarme, que sé que la respuesta es que no. Es válido expresarlo así. ¿Cómo me relaciono con esa imagen de Dios? Ahí está. Ese es el dilema. Ese es el dilema. Pero por X y por Y en la vida, pues, no es que yo haya vivido mucho, pero yo he aprendido algo de Dios. Y es que a veces, aunque no lo entienda, yo sé que detrás de él hay una buena intención. Y hay muchas cosas que de verdad todavía no entiendo. Y que lo he tratado de entender desde lo intelectual o desde la oración, peleando con él. Y todo el mundo en la historia de Job, ¿cierto? Lee el principio o aún el medio, pero al final del libro de Job, justamente eso es lo que Dios hace con Job. Sí. Le da un paseo y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba creando esto? No existías, ¿verdad? ¿Y dónde estabas tú cuando yo puse los pilares de la tierra? ¿Y dónde estabas tú? En el texto se habla de la famosa figura del Leviatán, que era, hoy en día en realidad nadie sabe qué es, pero funciona como un enemigo de Dios y un enemigo del hombre. Entonces le dice a Job algo que siempre me llamó la atención. Él dice, o sea, ustedes le tienen miedo al Leviatán y yo lo creé para que los ángeles se diviertan. Entonces, es como que Dios le da un paseo a Job diciéndole, brother, es que tú no sabes nada. Sí. O sea, desde donde yo estoy, las cosas se ven muy diferentes. Claro. Y Job es muy curioso porque Dios le invita a Job a que le pregunte. Y dice, a ver, pregúntame. Pero Dios también te va a preguntar. Y cuando Dios empieza a preguntarle a Job, al final, en realidad, el libro de Job no elabora de manera clara el por qué, ni como tú dices, o sea, esto me vino de la nada, todas estas tragedias. Y el libro de Job, en realidad, al final no responde de manera explícita a eso, pero la condición de Job fue mejor que la primera. Eso sí dice el libro. Entonces, el cómo lo vivimos nosotros a nivel personal es muy complejo porque depende de cada persona, pero al final es eso la esencia. A veces hay cosas que no entendemos, pero que Dios tiene buenas intenciones detrás de, aun si no comprendemos todo lo que pasa. Aferrarnos a esa parte, ¿no? Sí. Y lo complicado es que esa percepción o idea que tenemos de Dios es algo muy subjetivo, que nos atraviesa y nos condiciona por muchas variables, muchas razones. Ese ejercicio de ver a Dios como yo soy es algo más común de lo que creemos. Muchas personas que son ultra rigurosos ven a un Dios ultra riguroso, castigador, ¿sí? Otras personas que son como más, bueno, usan el relativismo. Entonces, bueno, quizás para Dios eso no está mal, entonces yo también vivo de esa manera. Y en la historia de la humanidad, obviamente, han habido distintos contextos que han permeado de esa manera como nosotros vemos a Dios. ¿De qué manera esos contextos históricos pueden influir ese entendimiento que tenemos de Dios? Es decir, como nosotros entendemos a Dios hoy, en el siglo XXI, año 2025, no debería ser la misma manera como lo entendieron nuestros padres, nuestros abuelos, o como lo entendieron inclusive los mismos discípulos que pudieron compartir con Jesús. Entonces, ¿cuál es la importancia de ver ese contexto histórico para entender a Dios? Y yo, perdón, profe, sumándole ahí a esa pregunta que creo que conecta, no sé si tiene que ver también el contexto, como dice Dani, pero también de pronto esas figuras literarias o esos contextos narrativos quizás que tuvieron los autores, si quizás son cosas que debemos
o que podrían ayudarnos a comprender un poco mejor o aterrizar mejor esas ideas. Sí. Yo creo que esa pregunta es una de las mejores preguntas que ustedes pudieron haber hecho. Porque el contexto histórico y literario influyen muchísimo. Y la verdad, muchos de esos encuentros, desazones que uno tiene cuando lee la Biblia y uno se encuentra con ese Dios como medio agresivo, tienen que ver tienen que ver con el hecho de que Él está siendo el rey de una nación. Okay. Y ese contexto muchas veces se olvida. Claro, nosotros vivimos en una época individualista donde traemos el texto de una vez a lo que me dice a mí. Sí. Claro. Pero en realidad el texto, o sea, los 5 libros del Pentateuco, la historia de Reyes o Crónicas, tienen poco que ver en su contexto original contigo, más bien es con cómo le doy forma a una nación. Entonces, cuando uno ve a Dios, por ejemplo, ahorita el pasaje de Dios manda a Moisés y a los levitas a que maten a los hermanos, si uno lee ese pasaje fuera de la trama histórica, uno dice, pero ¿qué es que está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo este tipo mandando a matar a la gente? Pero resulta que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y acaba de hacer una cantidad de milagros desde las plagas, los cruza por el mar, les da agua de tomar en un desierto, les da comida. Y entonces Moisés sube a la montaña y de repente es como que, brother, pero Se les olvidó. hace 40 días estábamos allá en el mar. ¿Qué le pasa? Entonces, claro, por eso él le dice, ¿qué le pasa a tu pueblo? Entonces, allí entra lo literario. Eso es una forma de darle énfasis, particularmente en el texto hebreo, digamos, ese tú se pega a los verbos, a los sustantivos. Pero en ese pasaje es enfático, lo separa, para decir, es tu pueblo. Entonces, una forma literaria de decir, es que ellos no están actuando como se supone que debían actuar de manera recíproca conmigo. Okay. Entonces, si ellos no están siendo recíprocos conmigo, entonces, ¿por qué yo tengo que ser su Dios? Porque en la historia, o sea, ¿por qué Dios escoge a Israel? Esa es una pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios escoge a Israel? En realidad no había razón por la cual. Toda la historia va a Abraham, pero ¿por qué Dios escoge a Abraham? Y cuando uno va al libro de Génesis, en realidad no hay razón por la cual él tenía que escoger a Abraham. ¿Por qué no a Abraham o al hermano o al primo o al... Dios escogió a Abraham porque se le dio la gana de escoger a Abraham. Sí. Entonces, pero Dios hace un pacto con Abraham y le dice a Abraham, yo te voy a escoger y yo voy a ser tu Dios, pero tú vas a ser mi pueblo. Y en ese momento el pueblo estaba actuando de una forma que no correspondía, ¿no? Al ser el pueblo de Dios. Entonces ellos estaban rompiendo el pacto que tenían con Dios, estaban rompiendo un contrato. Tú que eres abogado. Sí. ¿Sí? Entonces, si tú rompes el contrato... Hay una cláusula penal. Exactamente. Una consecuencia. Entonces, es como que la consecuencia es... Y además, en el texto se está hablando de manera particular con los levitas, porque los levitas habían sido separados. O sea, el pueblo de Israel era separado y dentro del pueblo de Israel los levitas eran separados. Okay. Entonces, como... Si ven, hay toda una trama de política, de nación, de yo soy el rey y esta gente está actuando de una manera que no corresponde con lo que habíamos quedado. Entonces, el castigo, ¿cierto? Son los castigos que cualquier rey hubiese podido ejecutar en el mundo antiguo. Entonces, esa parte está muy presente. ¿Por qué Dios manda a matar? Porque es que Dios dice, es que yo voy a conquistar aquella tierra. Y hay 2 formas de conquistar tierra. Te sientas y haces un tratado y les dices, se van voluntariamente, cosa que nunca va a pasar, o nos vamos a la guerra. O sea, entonces Dios tiene que llevar al pueblo de Israel a la guerra y decirles, maten a todo el mundo. Y eso suena maluco y eso suena feo y sí. O sea, es que tenemos que decir... Confronta. Exacto, confronta. ¿Por qué? Porque es que hoy nosotros no vivimos en el mismo ambiente. Sí. En ese ambiente era la guerra. Y entonces... Y así era como se conquistaba. Sí, eso, así se conquistaba tierra. Ahorita nos dicen guerra y es algo completamente negativo. Ahora ni armas tenemos. Claro. Sí. ¿Y qué pasa entonces cuando uno coge esos versículos que se dan en el contexto histórico de una monarquía y en el contexto social de estructuras bélicas, guerras, etcétera, y quiere aplicarlo de forma literal a los tiempos actuales? Porque a veces ese es un problema que encontramos bastante y es, bueno, el hermano lee la Biblia o uno lee la Biblia por allá, algo de Jueces y un versículo que me sirve para apoyar o no, que el hermano se ponga la corbata. Entonces, el problema viene siendo cuando hacemos una lectura literal de esto.
Hay un versículo, no recuerdo en este momento, creo que está en Daniel, pero no recuerdo exactamente en qué parte, que habla de que Dios pone y quita reyes, ¿sí? La autoridad y Daniel toda la 2. cosa. Ok. Y entonces, yo siempre he tenido una pelea con ese versículo porque mucha gente lo aplica a la actualidad. Entonces, no, ganó Trump. Ah, No, Dios pone y quita Dios pone. reyes. No, ganó Maduro. Se robó las elecciones. Dios pone y quita reyes. Entonces, yo siempre he tenido un debate como, oye, ¿será que estamos usando de manera responsable un versículo que se escribió hace no sé cuántos miles de años para un contexto específico? ¿Será que estamos extrayendo de ese versículo un principio y lo estamos aplicando adecuadamente a la época actual? ¿O será que Dios en este momento respeta la voluntad de las mayorías? Y y obviamente las consecuencias De lo que uno pasa. termina asumiéndolas cuando uno elige mal, por decir. Me parece bastante irresponsable echarle la culpa a Dios de tener a Maduro o de que haya ganado Trump, cuando hubo gente que realmente decidió por él. Hmm. Entonces, lo traigo como un ejemplo a la lectura ligera de un versículo que fue escrito en un contexto, pero nosotros lo cortamos, lo pegamos en el 2025 y queremos aplicarlo de manera literal. Yo siempre les digo a mis estudiantes que uno de los ejemplos más interesantes de esto, de tomar textos fuera de y traerlos, es la segunda mitad del libro de Isaías. Isaías 40 hacia adelante. La gente ama Isaías 40 hacia adelante. Yo voy a estar contigo y no temas, yo voy a pasar por el fuego, ¿cierto? Y es lo mismo, Dios no le está hablando a la persona hoy, le está hablando a la nación de Israel. Pero a nadie le gusta Isaías del capítulo 1 al 39, porque ahí Dios le manda a decir a Isaías, ve y dile al pueblo, Edom va a venir y va a estrellar tus mujeres contra el piso y va a matar a los niños y nadie le gusta esa parte, pero es el mismo libro. Esa no es la lectura bíblica Esa no del es la sábado. lectura bíblica del sábado. Y pasa lo mismo con los profetas. A nadie le gusta, o sea, todo el mundo se sabe la historia de Oseas, pero es que la gente entiende lo que está pasando en Oseas. Dios le está diciendo al pueblo, tú eres una prostituta. Y yo soy Oseas, que te amo y te recojo del vómito, te traigo, te limpio. Y entonces uno diría, ¡ay, qué bonito! No, ella después de que la viste, vuelve otra vez y se prostituye. Y entonces la gente toma eso y dice, yo soy la prostituta, Señor. Pero el contexto es mucho más complejo porque Dios le está hablando al pueblo de manera general, porque Él es el rey. Aunque entonces la gente dice, no, ellos rechazaron al rey. Dios no quería que hubiese un rey humano, eso es verdad, pero aun cuando el rey es humano, Dios le dice a David en 2 Samuel 7:14, tus hijos se van a sentar siempre sobre el trono de Israel y yo seré su padre y ellos serán mis hijos. La gente suele pensar que como Dios les dio un rey, como que, ya, los dejé allá que se muera. No, Dios les dice, yo voy a gobernar a Israel a través de los hijos de David. ¿Por qué eso es importante? Porque es que cuando Dios le dice a Israel es que va a venir Babilonia y te va a masacrar, va a destruir el templo, va a hacer esto. Uno dice, wow, ¿qué es que este Dios? No, es que Dios, por ejemplo, Dios no mandó la destrucción de un momento a otro. Literalmente la mitad del Antiguo Testamento, que son profetas mayores y menores, es acerca de Dios diciéndole al pueblo, hey, ustedes firmaron un contrato allá en Levítico, ¿se acuerdan? Si ustedes están y son mi pueblo, yo los voy a cuidar, les voy a dejar en mi tierra, los voy a proteger, pero si ustedes no lo hacen, va a venir alguien que se los va a llevar y los va a sacar y van a ser extranjeros, van a ser esclavos otra vez. ¿Por qué? Porque es que ellos no eran nada. O sea, Israel no era nada. Si nosotros creemos en lo que dice el texto, Israel llega a ser lo que es porque Dios los llevó a ese punto. Entonces, pero eso dependía de la relación. Entonces, en una relación pactual, si ellos estaban con Dios, Dios los iba a dejar en la tierra. Si no están con Dios, esto va a pasar. Ellos decidieron no estar con Dios. Entonces, Dios, ¿qué Hay dijo? consecuencias. Pues la consecuencia es que vienen y te arrasaron y literal a Jerusalén la quemaron por completo. Hasta el día de hoy hay porciones, es muy poco lo que queda, pero si uno va a Israel, hay porciones donde uno puede ver las murallas quemadas de la época de Babilonia. Entonces es como, o sea, pasó. Pero entonces, ¿qué hace Dios? Y allí, perdón, no sé si me adelanto o no, pero ahí es donde la gente se le olvida lo que hizo Dios. Dios podía decir una vez más, como le dijo a Moisés, se quebrantaron el pacto, pues yo me voy.
me busco otro pueblo. Y Dios se lo dice a Moisés, que yo me puedo buscar otro pueblo. Pero llega Dios y ¿qué hace? Va y los rescata de Babilonia. Y los trae nuevamente. Y hace que reconstruyan el templo. Y les dice, ustedes van a volver a la gloria. Si Dios solo está interesado en el castigo, ¿no? Como usualmente lo pensamos, dentro del mismo Antiguo Testamento, en realidad la historia del Antiguo Testamento de Israel empieza con un Dios que ama sin que haya razones para amar y que reconstituye al pueblo aun cuando no habían razones para hacerlo. Entonces, otra vez, ¿no? La historia de Oseas entonces es como... Esta semana veía un video de un profesor que se llama Jeffrey Rosario, seguramente has escuchado de él. Un buen tipo. Es un profesor muy joven y muy teso también. Y él hablaba acerca de algo muy interesante y es acerca de cómo el Dios del Antiguo Testamento quiso diferenciarse de los otros dioses. En una época en la que los demás dioses se comportaban de una manera, él decidió diferenciarse como para mostrar que él era el verdadero. Entonces él plantea esta situación y cómo en la época lo normal era que los dioses estuvieran en el cielo o en el monte de manera figurada, en el Olimpo, en una montaña, en lo alto, siempre separado del pueblo. Y siempre la adoración era hacia el monte. O sea, y si querías buscar a Dios, tenías que subir a... y hay varios episodios de la Biblia pues que se refleja también como esa situación en que el pueblo tiene que subir o un representante del pueblo tiene que subir para encontrarse con Dios en el monte. Pero más adelante Dios dice, no, yo quiero habitar en medio de ustedes. Es decir, Dios baja en una época en que ningún Dios hacía eso. Eso me pareció bien interesante. Digamos, en el Antiguo Testamento lo vemos en el tabernáculo, en el santuario, y ya en el Nuevo Testamento lo vemos con la venida de Jesús, pues, que decide encarnarse y morir y todo esto, ¿no? Eso me pareció bien interesante y creo que podemos conectarlo también con lo que es la revelación progresiva. O sea, cómo vemos a Dios o cómo Él se va mostrando durante la historia de la humanidad de distintas maneras. Cómo nos va mostrando cada vez más distintos aspectos de su carácter y de qué manera eso nos permite a nosotros entender cosas que antes no entendíamos. ¿Sí? Porque si no estamos conscientes de que el Señor se ha venido revelando de distintas maneras y cada vez más, va a ser muy difícil entender su carácter. No vamos a alcanzar a comprenderlo totalmente, pero creo que ese concepto de la revelación progresiva nos dará un poquito más de certezas acerca de cómo actúa Dios en determinadas situaciones. ¿Cuál crees tú es la importancia de este concepto y de qué manera nos permite conocer más de lo que es Dios? Bueno, tú mismo lo has dicho, el libro de Hebreos lo dice, Dios se ha revelado de muchas formas, de muchas maneras a lo largo del tiempo. Y cuando uno va al Antiguo Testamento, como decía, esa figura de Dios Rey que tiene que lidiar con otras naciones que atacan, que tiene que administrar la economía, ¿no? El libro de Jueces es, les pongo jueces para que administren y sepan, para que tengan paz, y si tienen paz pueden sembrar, si siembran tienen una buena economía. Entonces es Dios metido en cosas que tradicionalmente no lo asociamos con Él. Entonces el concepto de la revelación progresiva, ¿no? O sea, a medida que va pasando el tiempo, pues como Dios cambia, la sociedad cambia y Dios tiene que cambiar su manera de interactuar con. La gente llega al Nuevo Testamento y descubre, wow, ¿por qué no hay el Dios que se mete con la economía y el Dios que se mete con la guerra? Es porque la situación cambió. Porque en el Nuevo Testamento, si bien todos los escritores son judíos, de temas judíos, el punto es el alcance a los que no son judíos. Y para alcanzar a los que no son judíos, entonces Dios ya no aborda teocracias, no es los vamos a conquistar a través de la guerra, es vamos a conquistarlos a través de otra manera. Entonces, por eso, como desapareció ese elemento, ¿cierto? Desaparece entonces también esa forma que Dios tiene de relacionarse con el pueblo. Aunque la gente no lo sabe o a veces como se les olvida, sobre todo por las traducciones bíblicas que usamos, pero una de las palabras que aparece más en el Nuevo Testamento, que es Cristo, que es sencillamente Mesías, que Mesías era el título de rey. Cada vez que uno lee la palabra Cristo en el Nuevo Testamento, uno está diciendo Jesús es el rey. Entonces, la idea de Dios como rey sigue, solo que una cosa era Dios batallando
contra el grupo de los amorreos, de los cananeos. Otra cosa es Dios cuando el Imperio Romano había literalmente conquistado todo. Y la idea del emperador que está lejano, pero que al mismo tiempo siente su poder, eso estaba en la cultura. Entonces Dios perfectamente puede empezar a adoptar, y de hecho en el Nuevo Testamento pasa, Cristo empieza o tiene los títulos que usualmente tiene el emperador. Uno de ellos es el Salvador, que hoy en día nos encanta hablar de Jesús, el Salvador del mundo. En el mundo antiguo, siglo I, la palabra Soter, Salvador, era de uso exclusivo al emperador. Entonces, viene el Nuevo Testamento y dice, ok. A ver, para que entiendan, ¿no? Ustedes saben cómo el emperador es el Soter porque él viene y salva a este pueblo de una destrucción y le da grano. Bueno, eso es Cristo. Entonces ya no hay necesidad de ir, a ver, confiesa a Dios, no, vuela la cabeza, tú. Sí. Sino ya hay una nueva condición, y en este caso una nueva condición que crea Roma. O sea, Roma transforma el mundo mediterráneo. Y Dios dice, ok, vamos a utilizar esta condición, que es el principio, junto con el principio de verdad o revelación progresiva, va el principio analógico de la revelación, que es Dios siempre se le va a revelar al hombre de una manera en que él entienda. Entonces, por eso hoy tampoco vemos a un Dios que desciende y de repente empieza a congregar, yo que sé, a los adventistas y a los cristianos. Vámonos, no, al Medio Oriente, vamos a matar aquí musulmanes. No, porque el mundo es diferente. Entonces Dios empieza y se adapta a esas condiciones. Esa es otra manifestación del amor de Dios por nosotros, pienso, ¿no? Como ese cambio y esa transformación, para que me entiendas, me parece bonito. ¿Cómo podemos leer la Biblia teniendo en cuenta eso? O sea, porque me has ayudado a ver, ¿no? Al momento de incluso sentarme a leer la Biblia, bueno, esto es dirigido a, no lo puedo tomar como personal, pero yo no tengo los estudios que puede tener un teólogo. Entonces, ¿qué sugieres tú? Quizá me estoy adelantando porque será una de las preguntas que te quería hacer más adelante, pero estás hablando de eso ahorita y me parece importante que nos dejes alguna forma de... Dicen que la Biblia es para hoy en día, ¿no? Y el mensaje que está en la Biblia es para mí hoy. Bueno, ¿cómo descubro ese mensaje y cómo logro tener en cuenta el contexto, la forma como él está hablando, todo? Bueno, eso usualmente toma un curso de 4 o 6 meses. Yo creo que, a ver, y utilizo este espacio también quizás para evitar luego comentarios. La Biblia sí nos habla hoy, ¿cierto? Pero originalmente fue escrita para personas diferentes a nosotros, ¿cierto? Eso es clave. ¿Qué pasa? Las personas para quienes fue escrita la Biblia y nosotros tenemos muchas cosas en común también. Particularmente que aún en medio de contextos históricos, al fin y al cabo la Biblia revela un Dios. Entonces, ese Dios que está allá y que se adopta maneras culturales y todo lo demás, ese mismo Dios es el mismo Dios nuestro, ¿no? Y entonces eso nos revela algo de Dios, que podemos aprender de Dios desde allí. La forma en que Él interactúa con los humanos es la misma forma en que muchas veces también va a interactuar con nosotros. Ya de manera quizá un poco más técnica, hoy en día en realidad hay muchos recursos, muchísimos recursos hay hoy en día gracias a todos los avances tecnológicos que tenemos, pero algo clave es investigar, hombre, ¿para quién se escribió esto? ¿No? O sea, eso es fundamental. El para quién y por qué se escribió, ¿no? Una carta de Pablo. ¿Por qué Pablo escribió esta carta? ¿Quiénes eran las personas a las que estaba escribiendo Pablo? Ya eso nos va a ayudar a situar un poco el mensaje y entender que la Biblia, aunque es un texto familiar, al mismo tiempo es un texto extraño. Hoy en día, digamos, no necesariamente tienes que saber griego o hebreo, puedes comparar versiones y en la comparación de versiones puedes ver que hay ciertos matices, ciertas cosas, porque la gente, lo que tú dijiste al principio en realidad es un muy buen chiste. En la Biblia todo está claro y al mismo tiempo no. A veces hay expresiones que en estos días me pasé toda una mañana, nada más para ilustrar lo random que a veces suele ser el texto. Toda una mañana porque en Juan capítulo 13, versículo 2 dice, el diablo había puesto en el corazón y ya, dice así, que Judas entregara a Jesús.
¿en el corazón de quién? Entonces, cuando uno mira, en realidad el texto no lo dice. El texto no dice si está hablando del corazón, si había puesto Satanás en su corazón o había puesto en el corazón de Judas. Es una cosa que está ambigua. Entonces, a veces la gente dice, no, la Biblia está clara. O sea, cuando a uno le toca traducir eso, ¿no? Del griego a español, a uno le toca decidir. Si buscan la mayoría de versiones, van a decir, el diablo había decidido poner en el corazón de Judas. Okay. Pero eso no está allí. Entonces, pero eso se logra ver cuando uno compara versiones, no tienes que pasarte 4 horas. Entonces, simplemente comparas versiones y tienes acceso como a estas distintas formas, porque vas a ver que una versión traduce de una manera, otra de otra, y dices, ok, aquí está pasando algo, ¿no? O a veces hay palabras que sencillamente pueden significar 80,000 cosas y hay una que es muy curiosa, que es farmaqueia, entonces se traduce como brujería. A lo largo de todo el Nuevo Testamento. Pero farmaqueia hacía referencia, en realidad, era la gente que curaba enfermedades con hierbas. En esa historia eran brujos o hechiceros. Naturistas. Exactamente, sí. O sea, entonces, si uno toma el pasaje a lo literal, bueno, Dios va a condenar a los botanistas. Y no. O sea, pero eso es como más la parte técnica, ¿no? De tu pregunta. Yo creo que eso es como... Sí, como... Profe, ya que estás hablando como de esas comparaciones, yo tenía aquí, por ejemplo, cuando en 2 Samuel 24:1 dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve y haz un censo de Israel y de Judá. Pero en Primera de Crónicas 21:1 dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Cómo confrontar esas aparentes contradicciones que puede estar ligado a lo que estás hablando, el tema de las traducciones y demás? ¿Cómo conciliar esas inconsistencias y que siga siendo la Biblia ese elemento, pues, que consideramos perfecto en el sentido de que es la palabra de Dios, en medio de, bueno, qué tanto pudo estar afectado en medio de tanta traducción, de que fue escrita igual por seres humanos que tenían un contexto, una visión, bueno, porque uno ve esas cosas y dice, pero ¿quién fue? ¿Fue el diablo o fue Dios? Bueno, lo primero es Crónicas, es una reescritura de Reyes, ¿no? Y los autores bíblicos también se encuentran con ciertas cosas que ellos no saben cómo acomodar y entonces reescriben. Sí, o sea, eso ya ni siquiera es de traducciones o de... No, eso es un autor bíblico que está reescribiendo a otro autor bíblico, ¿no? Entonces, y en ese caso, el asunto de que la ira de Dios incita generó un problema o una disonancia cognitiva en la mente del autor de Crónicas. Entonces él atribuye la acción que allí se atribuye a la ira de Dios, Satanás. Lo que pasa es que como ahí se traduce como nombre propio Satanás, en realidad la palabra Satán es adversario, o sea, puede ser usada para un adversario humano, un adversario suprahumano. Entonces en ese texto particular, si bien nosotros automáticamente leemos el diablo, en realidad se puede leer es un enemigo. Y entonces un enemigo fue el que incitó a... y esa es la forma del autor de Crónicas de lidiar con eso. Lo vemos, por ejemplo, en los evangelios también. Hay un texto que dice Jesús se compadeció de la multitud. Pero muchísimos manuscritos, en lugar de decir Jesús se compadeció de la multitud, dice Jesús se enojó con la multitud. Y es luego, bastante distinto. Sí. Se le fue una tecla. Y entonces luego viene Mateo y Lucas y obviamente para no correr ese riesgo utilizan una forma muy explícita de Jesús se compadeció de la multitud. Entonces esto va con lo de la verdad progresiva. Aún los mismos autores bíblicos empiezan, cuando ellos les toca reescribir ciertas porciones, ellos encuentran cosas con las que no están de acuerdo y ellos mismos empiezan a reescribir para poder de esa manera expresar, porque es que Dios, no, o sea, Dios tiene distintas formas de revelarse, de mostrarse. Y, o sea, Crónicas es tan inspirado y es tan Biblia como lo otro. Pero Dios, a través del autor de Crónicas, reescribe un poco la historia para que no se vea tan marcado que la ira de Dios fue quien incitó a tal cosa. Lo otro es la mentalidad. El hebreo tiene una mentalidad que todo lo atribuye a Dios.
bueno o malo, todo lo atribuye a Dios. Y eso también influye mucho, porque claro, desde la perspectiva nuestra, cuando vemos y decimos, no es que Dios hizo tal cosa, pero quizás es un asunto nada más de perspectiva cultural. Okay. El escritor que estaba allí en ese momento dice, no, esto fue Dios, porque desde su perspectiva todo lo que pasa es bueno o malo, lo hace Dios. No necesariamente, esos son también elementos, ese elemento humano de la escritura que a veces se nos olvida, que la escritura también tiene un elemento humano, y bueno, a veces lo ignoramos también. Y esto puede dar otro podcast, porque eso que tú planteas es interesante. Hay muchas personas que hoy día creen que todo lo que ocurre porque Dios lo quiere. Ujú. Y es otra de las cosas que a mí me genera como una crisis de asma. Porque para mí es muy difícil aceptar esa idea. Me parece una idea muy complicada, pero puede ser que yo esté mal. ¿Qué piensas acerca de eso? Pero ese lo Lo embalamos. no tema que dijo ¿no? En 2 minutos. Complicado. Complicado. Y yo te voy a dar mi postura, que no siempre es la postura que le agrada a todo el mundo. Yo creo que Dios es soberano, pero que en la soberanía de Dios, Dios se autolimita para respetar nuestro libre albedrío. Entonces, hay cosas que nosotros podemos decir, no, es que Dios, no, tú. Sí. O sea, tú tomaste esta decisión y por lo tanto esta era la consecuencia natural. Entonces, ¿pero por qué Dios no? Lo que pasa es que Dios, esto es, no es solo mía, ¿no? Es una postura teológica, solo que a veces esto incomoda a ciertas personas. Pero si Dios es omnipotente, una de las cosas que la omnipotencia de Dios puede hacer es que Él, aunque quiera hacer algo, se limita. ¿Sí? Porque, o sea, yo creo que Dios muchas veces nos quiere salvar de nuestras embarradas, pero al mismo tiempo, como Él nos concedió el libre albedrío, Él respeta ese libre albedrío. Entonces, para poder respetar el libre albedrío, Él tiene que frenar muchas veces su intervención Por ejemplo, yo creo que Dios hubiese dado todo lo que Él es y tenía para intervenir la situación de Adán y Eva. Claro. Pero es que Él les había dado el libre albedrío. Claro. Entonces, Él se retiene. Pero miren lo que es Dios. Es que Dios es una cosa que a veces también, como es tan compleja, a veces ciertos pedacitos puede que nos hagan pasar un trago amargo, pero Dios fue consciente y sabía que respetar el libre albedrío, todas las consecuencias que eso tendría. Pero Él, para respetar el libre albedrío, decía asumirlas. O sea, Él asume las consecuencias. Entonces dice, yo no voy a actuar ahora, va a actuar después, pero aún así yo pago todo lo que esto ocasione. Entonces, creo que muchas veces también hace así con nosotros. Tremendo. Es otro episodio para el podcast. Y ya sabemos que podemos desarrollar más esa idea. Entonces, digamos, hasta este punto hemos acordado que el Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. Sí. Que se ha venido revelando de manera progresiva en un contexto histórico a los seres humanos de todas las épocas, y que hoy también se revela, ¿cierto? De una manera diferente a como quizás se reveló a nuestros padres, a nuestros abuelos. Eso me pareció bonito. Un concepto súper bonito, porque creo que es, volviendo al ejemplo, es ese Dios que baja para comunicarse con nosotros de la manera como nosotros podemos entenderlo. ¿Sí? ¿Qué elementos? Porque claro, muchos dirán, no, en el Antiguo Testamento era solamente juicio, castigo, guerra, y en el Nuevo entonces es gracia, perdón, etc. ¿Qué elementos de gracia y amor encontramos en el Antiguo Testamento? ¿Y qué elementos de juicio o consecuencia encontramos en el Nuevo Testamento que nos permiten concluir, ok, esto no es un personaje diferente, sino que es el mismo, y sí ha tenido manifestaciones de su carácter de todo tipo, tanto en el Antiguo como a lo largo de todo el continua, texto. en ambos momentos. Sí, siempre han sido las dos caras de las monedas en ambos testamentos. Y en el caso de... Mira que esa imagen del Dios que baja, yo creo que ahí vemos las dos. O sea, tanto la gracia como el juicio. Dios baja y Dios, muchas veces no lo entendemos, pero Dios decide vivir en una carpa. Luego, a veces hablamos de santuario y esa palabra suena muy fancy, pero Dios decide irse a vivir en una carpa, en medio del desierto. O sea, Dios les dice, yo vivo acá.
acá con ustedes, pero para vivir acá con ustedes, como ustedes también son una partida de arrastrados que viven en carpa, yo me voy a vivir aquí Y con aparte una ustedes. carpa que olía feo un Una- pedazo, ¿no? Exactamente, o sea, La sangrecita. sí, la sangre, los animales, Sí, claro. o sea, lidiar con eso. Entonces, uno ve allí, ¿por qué? Dios no tenía necesidad de hacer eso. Claro. Dios lo hace porque Él ama al pueblo y dice, voy a vivir en medio de ustedes. sí. Bonito. Pero al mismo tiempo, mira la condición de Dios, ¿no? Dios llega y dice, mucha gente pasa por Levítico, y Levítico pues es el libro que todo el mundo odia en el año bíblico. Ahí llega un montón de Soy leyes una. raras. No, que si vas a esto, no sé qué, o que fulano es impuro. Mm. Y Dios hace eso para proteger al ser humano, de hecho. Ujú. O sea, Dios les dice, miren, yo voy a vivir con ustedes, pero mi ser es incompatible con su naturaleza. Ujú. Entonces, para que yo les voy a dar una serie de instrucciones, y yo siempre he explicado esto como si pusiese una cinta de peligro, no la crucen, no es porque yo quiera hacer el malo y matarlos, es porque mi naturaleza funciona como un reactor nuclear. Si tú te acercas y no están las medidas o precauciones debidas, te voy a fulminar. Entonces, ¿quiénes se van a acercar a mí? Entonces Dios empieza a delinear, y aún en ese proceso, Él ilustra que el principio de adaptarse al ser humano. Entonces él dice, ¿quién no va a entrar? Bueno, los que están con sangre, los que están con flujo, los que están con esto, los que están con enfermedades de piel. Y uno dice, eso es muy random. ¿Por qué Dios escogió eso? Porque en ese contexto, eran elementos que estaban vinculados con la muerte. Y Dios no es un Dios de muerte, sino de vida. Entonces les dice, a través de estos principios, les voy a mostrar que lo que está lleno de muerte no va conmigo. Entonces no entran al santuario. Entonces, mira, es el Dios de gracia que baja, decide vivir, pero al mismo tiempo es un Dios de juicio. Y la historia de Nadab y Abiú es eso. La famosa historia del fuego extraño y toda esta cuestión que hoy en día la gente lo toma para música, que no es. En realidad. Que eso es otro. La batería. Ustedes que tocan batería. Eso es con ustedes. Y la historia del fuego extraño de Nadab y Abiú es que Dios les dice a los sacerdotes, ustedes para traer el incienso tienen que utilizar el fuego que yo prendí del altar del holocausto. Nadab y Abiú no siguieron las instrucciones, y entonces entraron donde Dios estaba, cuando Dios tenía unas instrucciones establecidas. Entonces cruzaron la línea de peligro. Entonces, ¿qué hace el reactor? Lo fulmina. Reacciona. Y la gente, uno lee la historia de Nadab y Abiú o la historia de Usa, pues uno dice, pero es que Usa tenía buenas intenciones, él no quería que el arca se cayera, y entonces le pone pero es que Dios tenía unas instrucciones, no me van a tocar el arca, Sí. porque es que el arca representa mi presencia, y ustedes tienen que entender que mi presencia es incompatible con la naturaleza que ustedes tienen. Entonces uno lee esa historia y uno dice, pero es que Usa tenía buenas intenciones. Sí, y es que a veces podemos tener buenas intenciones y aún así Desobedecer. equivocarnos. Entonces Dios les muestra a través de todo eso. Y en el Nuevo Testamento es igual. Creo que hablar del amor es como que ya todo el mundo sabe que en el Nuevo Testamento hay amor, pero también hay juicio, Sí. ¿no? En el libro Apocalipsis, por ejemplo, es un libro bastante violento. Y hay una escena... Parece un episodio de Game of Thrones. Literal, o sea, y justo en este episodio de los mártires le dicen a Dios, Dios, ¿hasta cuándo no vas a juzgar y vengar nuestra sangre? Entonces, en el mundo antiguo, el principio de retribución tendría que ser, yo retribuyo igual a lo que la persona ha hecho, ¿no? Tu historia del derecho romano. Sí. Entonces, en el libro Apocalipsis, la ramera ha matado a los mártires y se ha tomado su sangre. Okay. Entonces, ¿cuál es el castigo adecuado para la ramera? Y pues, Proporcional. Si es proporcional, entonces ella hay que acabarla, ¿cierto? Pues si ella mató, pues hay que matarla. Es el famoso texto del que mata espada, morirá espada. Sí. Entonces, en el libro Apocalipsis tú ves, ¿hasta cuándo el cielo proclama que Dios es justo? Dice, cuando Él destruye a las rameras. Y cuando uno lee el texto de Apocalipsis 17 y 18, o sea, y 19, o sea, es cruel, porque dice que Dios viene, que, pues obviamente es simbólico, pero dice, vengan las aves del cielo y coman la carne de los reyes de la tierra y de todos los que estaban conspirando con la ramera y los que se tomaron la sangre de mis mártires. O sea, espérate.
es la escena de la boda roja, o sea, porque es Dios invitando a los cuervos a que vengan a comer. Es una escena violenta. Es una escena violenta, o sea, Sí. en un punto Dios le dice a la profetisa Jezabel, voy a hacer que voy a matar a tus hijos. Y dice, ¿cómo? Sí, por lo mismo, ¿no? O sea, Sí. es como el principio de yo voy a retribuir de manera recíproca. En el libro Apocalipsis hay juicio. Pablo dice en Romanos 14, 10 al 12, 2 Corintios 5, que todos vamos a estar frente al tribunal de Dios. Okay. El mismo... En Juan capítulo 5 pasa algo muy interesante. Dios dice, yo he venido para que todos los que crean en mí tengan vida y yo no he venido a condenar. Pero más adelante dice, ok, pero recuerden, hay una resurrección. Unos van a resucitar para esto y los otros van a resucitar para condenación. Claro. Entonces, esa partecita como que, no, hacemos como Marción. La tijera, Sí. cortamos, seguimos. Miramos para un ladito y no nos metemos por ahí. Exactamente. Entonces creo que aquí queda un reto y es cómo podemos enseñar y comprender. Porque digamos que los que tenemos ya rato en la iglesia sabemos que eso está por ahí, pero nos hacemos los locos. Pero a veces es bien difícil cuando, no sé, nos juntamos con otras personas que quizás no creen lo mismo que nosotros creemos. Y una de las razones por las cuales ellos no creen es porque dicen, no, pero es que tu Dios es un sádico. Ujú, Es que mira, mató niños, ujú, no sé qué, destruyó acá, destruyó. ¿Cómo podemos acercarnos a esas personas? ujú. ¿Cómo podemos enseñar una versión de Dios que sea pues, más cercana a lo que realmente es y no el Dios que nosotros creemos que es Ujú. y tampoco el Dios que ellos creen que es? Un Ujú. Dios sanguinario, asesino, no sé. ¿Cómo podemos acercarnos a esas personas? Eso es un reto interesante. Sí, un muy buen reto. Y yo creo que quizás una de las claves para alcanzar personas de mentalidad postmoderna, yo diría que es presentar el cuadro canónico completo de Dios. El gran error muchas veces es o que presentamos un cuadro parcial hacia la gracia o parcial hacia el juicio, pero la clave es presentar todo. O sea, es confrontarnos con el Dios de toda la Biblia. Eso tiene que ver quizás mucho con la forma en que hacemos evangelismo, enseñamos la Biblia. Sí. Priorizamos textos sobre historias, Sí. pero cuando nos confrontamos con el Dios de toda la Biblia, encontramos a ese Dios complejo, a un Dios que tiene muchas caras, que es polifacético, eh, no rayando en las múltiples personalidades, ¿no? Dios bipolar. Sí, no, pero sí un Dios que es como la luz que pasa a través de un prisma. Sí. Entonces, eh, hay que empezar a confrontarnos con ese Dios. Yo creo que al presentar todo el cuadro, las personas pueden ubicar todos los elementos en la balanza y cada uno deberá batallar, pero de una u otra forma creo que se llega al equilibrio. Eso no pasa ni en un año ni en dos. Eso es una cuestión relacional, ¿cierto? De ir aprendiendo quién es Dios a través de la escritura y mi experiencia. Hasta que lo ideal es llegar al punto de decir, ok, como Job, ¿no? De oídas te había oído, pero ahora, Ahora te Ahora veo. toca. bueno, ahora te... Tremendo. Y ya hace un ratito hablamos acerca de algunos consejos prácticos, ¿cierto? Y un consejo que nos dabas era preguntarse para quién fue escrito determinado texto, quizás el contexto y el personaje objetivo, por decirlo así. ¿Qué otras recomendaciones nos podrías dar para acercarnos a estos textos de una manera más responsable? Esto me imagino también aplicará no solamente a la Biblia, sino también, por ejemplo, los textos de Ellen White, que hablamos en el episodio pasado, y una de las cosas que hablábamos justamente en ese episodio era, bueno, quizás la manera de leer Ellen White o el espíritu correcto de leerla no es, voy a buscar un texto que afirme lo que yo ya creo y cómo usar ese texto como un arma en contra de mi hermano. O sea, Ujú, ese no es el espíritu. ujú. Entonces, ¿qué herramientas, además de esa que nos planteabas ahora, podemos usar para comprender mejor estos textos difíciles y poderlos aplicar a la realidad de hoy? Este podcast está lleno de preguntas complejas. Hay uno que es de orden teórico, que es el entender las acciones de Dios. Hay que entenderlas dentro de un marco, no de manera aislada. Ok. O sea, por ejemplo,
si uno ve solo el pasaje de Éxodo y ya, va a ser complicado. La historia, o sea, para uno entender Éxodo tienes que leer de Génesis hasta Deuteronomio, Ok. porque ese es el arco narrativo del asunto. Es como quien quiere ver una serie de 12 temporadas y solo quiere entender toda la serie a partir del temporada 7, capítulo 10. Ok. O sea, entras sin contexto, Claro. ¿cierto? Claro. Es como muy difícil. Entonces, así como hacemos con las series, de igual manera toca ver a un Dios que actúa en arcos narrativos. Entonces, si hay un pasaje que está en los primeros 5 libros de la Biblia, hay que mirarlos a la luz de. Luego viene el otro arco narrativo, que es el de Dios y la conquista de Canaán, que va a ser Josué, Jueces, Samuel, primera y segunda, Ok. ¿cierto? Luego viene el arco de Dios en los Reyes, que es Reyes, Crónicas. En caso de los libros poéticos es quizás un arco diferente, porque no es un arco tan narrativo y no es tan Dios hacia el hombre, sino el hombre hacia Dios. Y luego viene el arco de los profetas, que es Dios advirtiéndole al pueblo qué iba a pasar si ellos seguían en el mismo camino, luego lo que pasa, pero luego cómo Dios remedia lo que pasa. Entonces, cuando uno empieza a ver las acciones de Dios en ese arco, ¿no?, histórico, redentivo, no son pasajes aislados, sino es la forma de actuar de una persona. Yo creo que de manera analógica, si nosotros juzgásemos a una persona solo por una acción, Claro. creo que es injusto, Sí. ¿no? Entonces, así nosotros tratamos de ver patrones y pasa lo mismo en la Biblia. Es tratar de ver el patrón de conducta de Dios, no precisamente esos puntos, porque cuando uno tiene el patrón, los puntos o pasajes difíciles empiezan ahora a verse a la luz del todo. Claro. Y ahí puede que empiece a aparecer el equilibrio. Entonces ese es más como de orden teórico. De orden práctico, hay muchas formas de estudiar la Biblia y no estoy diciendo que una sea mejor que otra, pero ayuda mucho, o al menos yo estoy muy en contra de saltar de versículos a versículos, precisamente porque eso le quita el contexto de qué es lo que está pasando. Entonces, para mí, yo hice el año bíblico muchas veces, ¿sí? De hecho, yo era bien fanático de clubes, y entonces mis instructores me hacían aprenderme porciones de memoria adelante hacia atrás. O sea, Ok. así que yo lo hice muchas veces y aprecio lo que da. Pero creo que sería bonito hacer un año bíblico, pero sin afanes, y enfocarse así, hacerlo en porciones. Ok. Y un consejo que nos ayuda, o un elemento que nos ayuda a esto es, hoy en día hay unas Biblias que vienen sin capítulos ni versículos, porque esas divisiones usualmente te condicionan. Eso Claro. literalmente he pasado los últimos 4 años de mi vida investigando cómo eso condiciona un lector. Entonces, cuando yo quito eso, la experiencia en cierta forma es encontrarse con un lienzo en blanco. Sí. Y eso ayuda a ver más narrativas, más que, o arcos, más que solo pedacitos. Interesante. Está Una chévere. pregunta random. Esto no está en el guión. Ay, Dios. Ay, mi esposo Dios tiene mío. cara de sinvergüenza. O sea, ¿Qué pasó? ¿Quién dice dónde termina un capítulo y dónde comienza otro? No, O sea, eso es completamente random. Las divisiones actuales que tienes en la Biblia en realidad surgen del siglo me dio, XIV, me dio XV, XVI. curiosidad. Eso me Sí. parece súper... O sea, yo no creo que Dios haya estado como que, bueno, agarra ahí. Ah, sí, no. El No. versículo 39. Claro, claro. No. De hecho, No. ellos leían, era por libros, ¿no? O sea, pergaminos como por libros, pero no. ¿O cómo Había era? una forma de segmentar dentro de un libro. O sea, Ok. la división más grande era el libro y luego dentro del libro habían formas de hacer quiebres, párrafos, que eran, básicamente usaba la indentación, que era o rodar la primera línea hacia la izquierda o darle sangría, ¿no? Y así se marcaban como las porciones. Pero eso varía de manuscrito a manuscrito. Claro. O sea, la semana pasada, o sea, publiqué mi último artículo académico y justamente, por ejemplo, cómo se dividía Apocalipsis en todos los manuscritos griegos del año 1 al 700. Ok. Y no hay un solo manuscrito que repita la misma forma de dividir Dios mío. el O asunto. sea, no había normas APA. No nada. había- sí, no. Era completamente al criterio del escriba que copiaba. Tremendo. Queríamos preguntarte, ¿hay algún libro o algún recurso que nos recomiendes para Sobre este para tema. estudiar este tema? Porque creo Sí. que algunas personas que nos están viendo ahora estarán interesadas en profundizar. Yo creo que Adventistas, uno de los autores que está haciendo un trabajo muy interesante es John Peckham. Ok.
Él tiene varios libros sobre Dios. Hay uno que se llama The Love of God, A Canonical Model. Está súper asequible en Amazon. Sé que algunos de sus libros los están traduciendo al español también y se pueden encontrar en Amazon. Hay uno, el más reciente de él, que también tiene que ver con esto, que se llama Why We Pray, Okay. Understanding Prayer in the Great Controversy Framework. Y ese, por ejemplo, de por qué Dios contesta unas oraciones y otras no. Wow, O sea, eso debe estar interesante. ese es su último libro y ese lo están traduciendo, creo que sale en español en julio o algo así. Súper bueno, sí. Hay otro de él que se llama God an Introduction, y ese es un estudio, y otro que se llama Los Atributos Divinos de Dios. Esos dos libros son espectaculares porque son, a ver, vamos a lo largo de todo el texto bíblico, qué atributos tiene Dios, cómo actúa Dios. Entonces él ha escrito mucho acerca de ese tema y pues bueno, es desde una perspectiva adventista. Así que está él. Hay un libro, ese es más quizás divulgativo, pero aún así puede ser interesante, El Dios que no me enseñaron, Ah, de sí. Dwight Nelson. Ustedes lo han leído. Sí, a mí me gusta mucho. Sí, ese también es un libro interesante. Y yo creo que de manera en general es una cuestión de... hoy en día hay poca lectura, cultura lectora, pero la iglesia adventista, y no solo la iglesia adventista, o sea, el mundo creo que cristiano tiene muchos recursos y a veces pecamos por desconocimiento. Entonces es cuestión de hacer clubes del libro, de decir, porque no siempre va a haber un libro de como, te voy a cambiar el concepto de Dios, pero puede haber un libro acerca de que te ayude a entender mejor el contexto histórico del Nuevo Testamento. Ok, entonces ese hay que leerlo porque eso te va a ayudar a entender cómo Dios se desenvolvió en esta línea, ¿no? Pero así específicamente de Dios, este autor de John Peckham y sus libros. Yo tengo una pregunta rara. No, mentiras, es que me surge como para cerrar mi cabeza también con todo este desborde de información. ¿Qué dirías tú, digamos, teniendo en cuenta todo esto, que hay que tener en cuenta el contexto, que hubo un montón de traducciones, que está la mano humana igual en la escritura, que nosotros mismos hemos hecho esas divisiones, capítulos, versículos, tal? ¿Cómo sé yo que la Biblia sigue siendo lo que es la palabra de Dios y que puedo depositar mi confianza y mi certeza plenamente en ella como texto y que sigue cumpliendo su propósito? Sí. O sea, el creer o no que la Biblia es la palabra de Dios no va a depender de los métodos, ¿sí? Okay. O sea, porque alguien puede usar los mismos métodos y sencillamente asumir que es un texto normal, ¿sí? De hecho, pasa. La mitad de los que estudian teología en el mundo no son creyentes. Entonces, es un asunto ya de la presuposición que tiene la persona que se acerca al texto. O sea, eso no lo va a condicionar el cómo la estudiamos per se. O sea, uno se acerca al texto partiendo de que es palabra de Dios. Pero el riesgo está en creer, y sabes que es muy curioso porque eso es una postura muy reciente en la historia, el abordar la Biblia desde una perspectiva como que me acerco y espero que el texto me diga esto y ya está. En realidad eso, pues, a lo largo de la historia la gente entendió que la Biblia es un texto que requiere esfuerzo para entenderla. Eso no quiere decir que Dios no se comunica de manera simple, no. O sea, Dios se comunica de manera simple, pero que Dios se comunica de manera simple no quita el hecho de que el texto bíblico es un texto que requiera esfuerzo, o sea, que requiere las habilidades mentales, que requiere el sentarse, el interactuar con él, el pensarlo. Y para mí eso es más bien algo a favor. O sea, a mí me encanta que mi Dios requiere un esfuerzo cognitivo muy grande para poder entender lo que él estaba hablando cuando habló. Y eso, la gente a veces como que tiene el miedo, ¿no? De que, si yo empiezo a hacer esto y esto, la Biblia se va a convertir en... No, en realidad Dios habla de muchas maneras y de muchas formas. Claro, entre más tú estudies, la forma en que Dios te va a hablar va a empezar a ser un poco más compleja. Yo recientemente tenía que tomar una decisión de ir o no a un lugar a
a ir a ser el orador de un evento. Y yo no quería, o sea, yo quería descansar. La región donde tenía que ir, ellos son repeliones. Entonces yo soy evitativo con los conflictos por traumas de mi infancia. Entonces, Eso es otro episodio. Eso es otro Eso es para episodio de Oprah. y yo estaba como que no, y estaba dando una clase, o sea, estaba dando una clase y había una palabra en griego dentro de lo que yo estaba hablando y yo estaba diciendo, entonces les di a los muchachos, y esta palabra en griego significa tal cosa, y en ese momento, ¡tuc! O sea, el clic en el cerebro. Y era justo, pero Dios le estaba diciendo a Pedro, ve y no lo pienses. Entonces yo les estaba explicando la palabrita de que pensarlo era antes una palabra que implica un proceso cognitivo mental donde se evalúa un elemento y al final se toma una decisión. Y entonces Dios le dice a Pedro, no lo pienses. Y en ese momentito fue como, está bien, ya está. O sea, Ya voy. entonces, digamos, Qué fuerte. Dios te puede hablar a ti así ¿cierto? Pero así como Dios habla de manera sencilla, pero si tú empiezas a estudiar de manera un poco más profunda, Dios te va a hablar de manera más profunda. Y vas a entender que el Dios que estás estudiando es más profundo de lo que pensaba. Hasta que te das cuenta que Dios es un mar y que nuestra mente es un vasito. Y tratar de meter el mar en el vaso es muy complicado. Eso, Sí, y por sí, supuesto. Poderoso. esta mañana escuchaba, bueno, ya hace días, pero esta mañana quise escucharlo otra vez a un pastor Jones y él decía que en medio de eso, de todo esto, toda esa complejidad, no sé qué piensas de eso, que al final la Biblia es perfecta cumpliendo su propósito, Sí. que es revelar a Cristo o a Dios. Entonces, como que en medio de todo esto, ok, pasa todo esto, pero está cumpliendo su propósito, que es revelar a sí. En medio de toda esa complejidad que tenemos que, eso me parece súper interesante que Dios me exija, pues porque sabe que puedo, Él me creó. Claro. Entonces, interesante que me exija de esa forma. Entonces, bueno, al final como decir, ok, tiene todos estos matices, pero al final en el trasfondo está cumpliendo su propósito a la perfección, aunque en detalles no parezca perfecto lo que se dice. Yo le digo a mis estudiantes de exégesis, ellos pasan 4 meses en 3, 4 versículos y al final lo que descubren es que no sabían nada. Porque, y yo les digo algo que con motivación para que ellos se motiven con los de exégesis es, en exégesis, por ejemplo, tú tomas y estudias palabra por palabra en un texto, ¿cierto? Y estudias contexto histórico, literario, en fin, es un montón de trabajo. Y yo les digo, eso nos ayuda muchas veces, como no sabemos el texto bíblico, pasamos por encima de él como un avión. Y ya es como que perdemos la capacidad de que Dios nos sorprenda y nos hable. Sí. Entonces, cuando encontramos nuevas formas de estudiar la Biblia, que eso nos obliga a detenernos, también es abrirle una oportunidad en ese momento de que Dios nos hable a través de ese texto. Sí. Pero para eso es necesario detenernos y para detenernos hay que empezar a hacernos esas preguntas de ¿y esto a quién se lo escribió? ¿Por qué se lo escribió? Y bueno, y todo el rollo. Pero al fin y al cabo, Dios es Dios, ¿sí? Sí. Y esto que va a decir es para otro podcast y puede ser medio complicado. A veces somos bibliólatras y pensamos que Dios no nos puede hablar ni se puede revelar de maneras diferentes. Y si bien lo que Él nos revela y la forma en que Él se comunica nunca va a contradecir lo que está en la Biblia, necesitamos entender que la máxima revelación que Dios ha dado de sí mismo no es la Biblia, sino Jesús. Porque tanto Juan como Colosenses 1:15 en adelante, Hebreos capítulo 1 lo dicen, Jesús es la imagen misma del Dios, del Dios invisible. O sea, Él es Dios Padre, pero hecho carne, ¿no? Él es Dios Padre, pero de una forma que lo podemos entender. De hecho, Juan 1:18 dice que a Dios nadie lo ha visto jamás, excepto el Dios único que estaba en el seno y que Él lo ha dado a conocer. Esa frase, Él lo ha dado a conocer, bueno, justo viene de una palabrita la que estábamos hablando ahorita, exégesis, es Él lo ha explicado. Jesús es quien explica a ese Dios a quien nadie ha visto jamás, ¿no? De allí el famoso episodio de Felipe, si tú me has visto el Padre. Entonces Jesús es la revelación máxima que Él ha podido dar de sí mismo y por eso hay que centrar la mirada en el Jesús de la Biblia. No en el Jesús que la gente suele tomar y utiliza como vehículo para expresar sus preferencias, sino al Jesús de la Biblia.
de allí que la hermana White diga que hay que pasar 1 hora contemplando la vida de Jesús, porque es un asunto de, en Jesús encontramos la armonía de todo, tanto del juicio como de la gracia, tanto de lo que aparentemente es incómodo como de con lo que estamos más familiarizados. Y el apóstol Pablo lo ubica de una manera muy interesante en Romanos 3 cuando dice que Dios hizo de Jesús un propiciatorio, y esa expresión es la ira de Dios se derramó en Jesús, ¿cierto? Entonces la ira sigue, porque a veces no nos gusta un Dios que tiene ira, pero no, Dios tiene ira. La cuestión es que esa ira no recae sobre nosotros, recae sobre Jesús. Y todo aquel que entra bajo la sombrilla de Jesús, pues ya está. El que no entra bajo la sombrilla de Jesús, bueno, él tiene que enfrentar la ira al mismo. Pero es ver ese Dios, y en Jesús se encuentran esas dos cosas, la justicia y el amor, ¿no? La ira, pero al mismo tiempo el perdón, porque Él fue la solución. Entonces, en la vida de Jesús encontramos quién es Dios. Entonces, para resumir todo este podcast, al final se trata de eso, de estudiar y mirar muy bien la vida de Jesús, porque en Él vamos a encontrar el equilibrio perfecto entre esas dos caras que suelen en teoría existir de Dios. En Él se juntan y bueno, y Él, así como nos hace entender a Dios, pasa algo también, es que Él es el único que es Dios y hombre, entonces también hace que la divinidad entienda a la humanidad de una forma diferente, porque están las dos unidas y es un asunto bilateral. Entonces Dios entiende a la humanidad de una forma diferente porque se entiende ahora en la experiencia humana de Cristo. Y por eso dice el libro de Hebreos, Él siempre está para nosotros, para ayudarnos, para interceder por nosotros, así como el Espíritu está en nosotros intercediendo. O sea, siempre es un asunto bilateral. Y Dios, si el Dios de la Biblia es algo, es un Dios relacional, que está esperando que entremos en una relación con Él, y en esa relación se vale dudar. En esa relación se vale dudar, se vale preguntar, se vale pelear con Él, se vale decirle esto no lo entiendo y me parece ofensivo y no sé cómo voy a lidiar con esto, pero ese Dios, al menos el Dios que yo he conocido durante estos años, es un Dios que no se incomoda con las preguntas incómodas y que, al contrario, puede que tome tiempo, pero Él se encarga de irlas respondiendo, sea a través del estudio, de la vida, de la experiencia de alguien más, pero es un asunto de verlo no como una carrera de 100 metros, sino como una maratón. Qué bonito. Oh, qué bonito eso. Bueno, ha sido un Qué bonito. episodio muy lindo, Sí. intelectualmente retador. Estamos muy agradecidos Y contigo, revelador. profe, por aceptar la invitación, porque nos has enseñado, creo que cosas bien valiosas. Hemos aprendido que el Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento es el mismo. Hemos visto cómo hay coherencia en la revelación de su carácter y cómo ese carácter se ha revelado de manera progresiva al hombre en distintos momentos de la humanidad. Y nos has dado unos tips muy importantes y valiosos para podernos acercar a la Biblia de una manera responsable y tratar de encontrar esos principios que Dios quiere que apliquemos hoy en nuestras vidas. Así que te agradecemos mucho por eso. Esperamos que hayan disfrutado el episodio de hoy. Si tienen algún comentario, pregunta, queja, reclamo, lo pueden dejar en los comentarios. Y recuerden suscribirse. Un abrazo y nos vemos en el próximo Gracias. episodio. Chao.